Estamos en comunicación con Fernando Marul, que es economista. Fue una semana con muchas noticias económicas que quizás quedaron bajo el radar, por lo que charlábamos recién en el arranque del programa, que tiene que ver sobre todo con la presentación finalmente de la declaración de Manuel Adorni, pero hubo muchas noticias importantes en esta semana y las vamos a charlar con, recién decíamos con Fernando Marul, que para mí es uno de los economistas más destacados del momento. Fer, ¿qué tal? Acá Francisco y Matías en NBA este domingo a la mañana. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿coincidís con que fue una semana importante en materia económica? Bueno, tuvimos el dato de inflación, 2,1%. No sé cómo lo viste vos. Mirá, sí, la verdad que fue una semana buena para el gobierno en términos financieros, Uh-huh. en términos económicos, o sea, de economía real también, porque se confirmó que bajó la inflación en mayo a 2,1%, Sí. un poco en línea con lo que se esperaba. Uh-huh. Era tu previsión aparte, ¿no? Porque la del mercado era del 2,3, la tuya era 2,1. 2,3. Estuvimos acertados, así que estamos contentos. El 2,6 del mes anterior también habíamos estado acertados. Uh-huh. Y como es, bueno, te decía que sí, hay buenas noticias, es como que pasó lo peor, claro, en términos de inflación o de pérdidas de salarios contra la inflación. O sea, tenés en abril y mayo tenés nuevas paritarias con inflación que está bajando, eso es bueno básicamente para la economía en general. Sí, Entonces, es un buen dato, perdón, el 2,1. ¿Vos lo considerás un buen dato? Yo estaba mirando para atrás, en 2017 había sido 1,5, en 2018, que fue el tercer año de Macri, había sido, si no me equivoco, también 2,1%. Digo, ¿es un buen número o todavía te parece un número alto y le falta, digamos, a la inflación para poder perforar este 2%? no, es un buen dato porque pasó el efecto que venía haciendo acelerar la inflación, que era la suba de la carne, las tarifas, Uh-huh. la nafta, educación, y ahora para los próximos meses, que no, esos, al menos la carne uno espera que no esté, la nafta tampoco. Uh-huh. Sí quedan subas de tarifa, de transporte, de luz y de gas, pero por ejemplo, el tema de alimentos va a estar mucho más tranquilo. Y nosotros para junio, las primeras 2 semanas estuvo tranquila la inflación, así que proyectamos 1,9 para junio. Para vos perfora Sí, mes, para perfora el mí, 2. para mí perfora el 2 en junio, sí. O sea, se adelantaría un poquito esta idea porque el REM lo veía a partir de agosto, si no me equivoco. Sí, Vos lo ves sí. que se acelera un poquito la baja de inflación, lo cual para el gobierno es una muy buena noticia. Es una buena noticia. Yo creo que sí, en base a lo que venimos, en base a la inflación semanal que calculamos nosotros acá en la consultora. Uh-huh. Por ejemplo, la primera semana dio 0,8 Sí. y la segunda semana, o sea, esta que pasó, dio deflación de 0,2. Uh-huh. Ah, mirá. Entonces, eso es, obviamente, las inflaciones semanales son bastante volátiles, suben, bajan, Claro. pero más o menos la tendencia es que junio viene menor que en mayo y es positivo eso. Y Fer, vos recién hablabas de los salarios. Es verdad que hace 7 meses venían por abajo la inflación. A mí me gusta hablar ahora, hay una especie de dualidad en la economía, en donde vos ves por un lado el malestar de las encuestas, de los encuestadores de opinión, y por otro lado esta idea de la masterclass, digamos, del gobierno, donde todo está bien, donde unos a otros dicen, che, lo que dijiste es espectacular, mirá lo que es la economía, vuela por todos lados, y vos decís, bueno, la gente, mira, le está diciendo a los encuestadores que no llega a fin de mes. Entonces hay como una especie de, che, ¿de qué? Estamos hablando de dos mundos distintos. Digo, ¿se pueden conciliar esos mundos? ¿Existen los dos mundos o alguien está mintiendo? Existen, no. A ver, la realidad es que no estamos volando. Digo, la economía no está burbujeante y están todos los sectores bien.
Hay sectores que sí, que les está yendo muy bien y hay otros sectores que no, que les está costando levantar. Ujú. Sí, digo, son datos reales de que el consumo masivo se está acomodando, está flojo, construcción que todavía no acelera, el turismo también lo tenés, algunos sectores de la industria también, pero bueno, eso también se explica, digo, se quedó más visible en los últimos 6 meses porque la aceleración de la inflación pegó en los salarios. Y la aceleración de la inflación pegó en los salarios y los salarios pegaron en el consumo. Y fíjate que no es casualidad de que a partir de que se acelera la inflación, el apoyo al gobierno baja, Claro, ¿sí? claro, Fue bajando. exacto. Ahora que hace 2 meses que empezó a bajar la inflación, uno espera que el apoyo al gobierno deje de bajar o se estabilice. Ujú. ¿Me explico? Sí. Lo deberíamos ver en las encuestas. Fernando, buen domingo, te habla Matías Moreno. ¿Cómo tomás venimos de una semana, lo decía Francisco al principio, en la cual el gobierno tuvo muy buenas noticias económicas, pero obviamente se vio opacado por la agenda política o el caso, sobre todo el caso Adorni, ¿no? Con su reaparición pública y sus explicaciones respecto de su patrimonio. ¿Crees que Milei y Caputo están logrando que la economía... que la política no afecte a la economía, y si crees que va a pasar lo que pronosticó el ministro de Economía respecto de que la economía se va a llevar por delante de la política en las elecciones del año que viene? Eh, Mira, que esta semana la viene tapando, las noticias económicas taparon un poco el escándalo de Adorni. Me parece que sí. Al menos en el microclima en el que uno se maneja, ¿viste? Más microclima financiero, de empresa, de gerente financiero, ¿viste? Por ahí el de la familia o la calle, por ahí no, sigue con el tema ¿viste? Le preocupa el tema de Adorni y lo indigna. ¿Viste? El que está, es un poco el tema instalado de la semana en los medios. Ujú. Yo creo que, digo, tapó, lo de Adorni tapó un poco los datos económicos de la última semana. Sí, Ujú. yo creo que sí. Pero crees que Eh, sí, que la economía, esto de que la economía va a seguir digamos, no los problemas políticos o la crisis que tenga Milei en el gabinete, de internas, el caso ahora, eso no va a afectar, digamos, la confianza que este, querés en el programa este Digo, económico. tipo ¿te de, pegan el riesgo país, ponele, digo, para No, ser yo creo que concreto o no, no? no, 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 para ser concreto, no, no. El caso Adorni te diría es un fusible, tampoco no es el ministro de Economía, o sea, Ujú, es Adorni. O Ujú. sea, no, 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 no. Suma, sí, claro, sumará en el equipo, pero en la mesa política no sé qué suma, pero no, no, para mí no es relevante. Ujú. Lo que sí es relevante es que, bueno, sí y hay casos tipo sospechas ¿viste? O de corrupción, y eso claro. indigna también. En un Ujú. escenario donde la economía o el salario venía perdiendo contra inflación, que salgan este tipo de noticias no está bueno para la arena política. Ujú. ¿Sí? Y para la arena económica me parece que las noticias de económica lograron tapar y no, digo, tuviste una suba de Claro, o calificaciones sea, en la para deuda. el mercado, Va, digamos, es mucho más importante lo que se vivió en materia política sí, que lo que sí, se comió quizás totalmente. la Claro. agenda noticiosa de las familias, To- ¿no? Digamos que están mirando todo Totalmente. el lío de Adorni. Y Fernando, Totalmente. el escenario de 2027, ¿vos qué ves? Porque, bueno, viene, Y obviamente el ministro Caputo viene diciendo esto va a ser un paseo en el parque, como diciendo, todos están pensando mm, que nos va a afectar la política, pero no, mira, va a andar muy bien la yo economía. con el respeto que le tengo a Caputo, yo no creo, no creo en ese escenario, al menos no es mi escenario base que uno está contando a clientes. La economía va a levantar, sí, ahora va a levantar, van a ser los mejores 18 meses de Argentina y va a arrasar Milei. Yo ese escenario no lo veo. Ujú. Ahora,
Bueno, si los próximos meses uno se equivoca y Caputo tiene razón y la economía empieza a volar y Sí. la inflación se va al 1% y los salarios rebotan 6-7% contra inflación, eh, y bueno, ahí sí las chances de Milei claramente Ujú. suben y se va a comer a la política. Claro. Ahora, Pero hoy no lo veo. ahora Fer, Caputo, para explicar un poco lo que fue la aceleración de la inflación por lo menos hasta marzo pasado, Caputo usó, digamos, lo que él llamó el riesgo Cuca, ¿no? Lo que pasó después de las elecciones de septiembre pasado, donde el gobierno perdió, después lo dio vuelta, pero eso generó un ruido muy grande, un salto con el dólar, tasas por las nubes, tuvo un impacto obviamente en la inflación, después también en el nivel de actividad, y bueno, él lo justificó hablando del riesgo Cuca. Y ahora, para adelante, parece que ese riesgo Cuca prácticamente no existe, dice él, y aunque él le asigna a los mercados un 30% de posibilidad de que vuelva el kirchnerismo. ¿Existe ese riesgo Cuca o tuvo que ver con alguna mala praxis, digamos, del gobierno en lo que pasó? En esto que terminó impactando en la actividad, terminó generando una dolarización gigante. ¿Tuvo más que ver con, no sé, la incapacidad del gobierno de ver que era necesario acumular reservas y después eso cambió? No, ¿O tuvo que ver yo con creo que un miedo político real? no, yo creo que tuvo la aceleración inflacionaria fue por la suba del dólar previa a las elecciones, Ujú. que no se estaba trasladando a inflación Sí, y se trasladó después de las elecciones, lo cual puede ser algo de riesgo Cuca, para decirlo de alguna manera, pero después sí, tuviste dos shocks tremendos de carne y de nafta, claro, entonces claro. también eso no dependía mucho ni del riesgo Cuca ni de lo que podía hacer el gobierno. Claro, claro. Y, ¿Me pero, explico? sí, y ahora para Digo, adelante digo, porque el gobierno te dice, no existe, existió el riesgo Cuca, nos generó esta dolarización, digo, la gente salió, tiró los pesos y empezó a comprar dólares porque se venía la hecatombe, digo, para adelante, mirando en 2027, ¿por qué no debería pasar algo similar? Digo, si la Argentina es la Argentina y las posibilidades en general pero de que otros puede ganen existen. pasar, Ah, vos lo ves digo, ese sí, sí, escenario, ves que va a haber una sí, sí, dolarización. lo veo como que, bueno, en las previas en las previas electorales presidenciales sobre todo, siempre hay ruidos con el dólar. Ujú. Vamos a ver cómo llega preparado. Digo, yo creo que el gobierno también lo sabe. Claro. Dependerá mucho de cómo llegue la economía. Digo, si la economía rebota moderadamente, tendremos un escenario. Si la economía rebota fuerte, como dice el gobierno, tendremos otro escenario para el dólar y porque depende mucho de la política y las chances de reelección o no. Claro. Entonces, como diría, la política depende bastante de lo que pase con la economía. Fernando, Y ahí estamos nosotros los economistas a ver qué tan cerca estamos con las proyecciones. el otro día Pablo Gershunov, historiador económico, decía en una entrevista con La Nación que si el gobierno acercara el dólar al techo de la banda, Milei casi se aseguraría la reelección. ¿Coincidís con esa Mm. visión? Eh, no, la verdad que no coincido porque digo, es como que, bueno, devalúa ahora porque si no después vas a tener que devaluar en 2027, ese tipo ese tipo de decisiones desde una computadora tuiteando o dando una nota, no, me parece que es mucho más complejo que eso. Ujú. Lo que sí, digo, el mercado también descuenta como que el dólar se va a empezar a mover un poquito. Digo, vos fíjate que el gobierno tampoco está, digo, vos pensás que el gobierno le puso un piso al dólar. Ujú. O sea, para que tampoco se vaya tan lejos de la banda superior. Claro. Digo, con la entrada de dólares que hubo en los últimos meses, el dólar debería valer 1.000 pesos. Yo coincido con Caputo, ¿no? Ujú. O sea, no lo dejaron bajar más de 1.400, por eso compraron 10.000 millones de dólares. Claro. Imagínate si no compraban 10.000 millones de dólares como ¿Dónde quería estaría el Milei. dólar El ahora? dólar valía 1.000, el dólar valía 1.000, por ahí no acumulaba reserva y ahí hubiese estado. Pero bueno,
ahí eso es una decisión de política económica del Banco Central. Ellos le pusieron un piso al dólar, lo cual, sí. nada, después es positivo. Fer, la última que te hacemos, yo te quiero preguntar por el tema del riesgo país, que también fue una noticia importante de esta semana, bajando a su nivel, si querés, más bajo en los últimos 8 años, el menor en la era Milei, todavía alto si se quiere para la región, e incluso el doble del que llegó a tener, si no me equivoco, Mauricio Macri en su mejor momento, pero ¿qué significa para la Argentina? ¿Qué significa esta mejora en la calificación de la deuda? Y cómo eso, digamos, puede beneficiar a aquellos que nos están escuchando ahora. Mira, primero es muy positivo, se estaba esperando porque el manejo del programa financiero del Tesoro lo viene haciendo muy bien. La verdad que el Central viene comprando dólares, el Tesoro coloca bonares, está dando señales que va a renovar el repo de 6.000 millones de dólares. En breve van a anunciar el acuerdo con los organismos internacionales para refinanciar, para que para que bancos le presten otros 4.000 millones de dólares. La verdad que viene bajando, y lo que digo, en el impacto como es en la calle, lo que te hace la baja del riesgo país es que te baja la chance de que el dólar suba más, para decirlo de alguna manera. Claro. Digo, porque la suba del riesgo país está asociada con una suba del dólar, y la baja del riesgo país está asociada con un dólar un poco menor. Entonces, en términos de la calle, la baja del riesgo país lo que te hace es que el dólar esté un poquito más tranquilo. Fer, muchísimas gracias por charlar con nosotros este domingo, por tomarte el tiempo de explicarnos un poquito de lo que fue la semana económica. Un abrazo, saludos. Fue Fernando Marul, economista.